Muy buenos días o tardes de donde me estén escuchando. Soy el investigador Luis Fernando López Uribe, quien les va a presentar el siguiente proyecto que tiene como nombre Diseño de una válvula de pedal mecánica para mejorar el uso de agua en los sistemas de plomería. Aquí tenemos la agenda, la cual está conformada esta investigación por la introducción, planteamiento del problema, objetivos, referente teórico, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. Bueno, para empezar, las válvulas hidráulicas han traído un gran avance de los sistemas hidráulicos que conocemos hoy en día, ya que eso fue una invención que realmente aceleró el uso de los fluidos a través de conductos. A grosso modo, existen dos categorías en donde se usan o se fabrican las válvulas hidráulicas, ya sea de tipo industrial o de tipo hidrosanitaria o domiciliaria. Esta investigación se enfoca más en el tipo hidrosanitaria porque va enfocado al uso doméstico. Bueno, como función principal de una válvula hidrosanitaria, se deben cumplir tres cosas. Una es el control de fluido, ya sea para cerrar o para detener el paso del fluido, un uso fácil del dispositivo o un uso fácil del agua a través de los grifos y en la medida que se pueda, que no exista un despilfarro del fluido que se está utilizando, el cual para nuestro apartado vamos a mencionar que es el agua. Entonces, ¿cómo sería o cómo es el diseño de una válvula de pedal mecánica que pueda mejorar el uso del agua en los sistemas de plomerías hidrosanitarias? Para responder a este problema, se plantearon unos objetivos. Como objetivo general se tiene diseñar una válvula de pedal mecánica para mejorar el uso del agua en los sistemas de plomerías y como objetivos específicos se tiene la identificación de los diferentes sistemas de regulación de flujos con la finalidad de obtener el mejor modelo de válvula y adaptarlo a la nueva estructura, crear un bosquejo geométrico de la válvula de pedal y definir cotas de diseño a través de herramientas CAD y evaluar bajo parámetros de diseño los componentes que harán parte del sistema con el fin de analizar mediante los software SolidWorks y ANSYS las características estructurales del prototipo. Como referencia teórica se tiene principalmente patentes propuestas y suscritas que han hecho investigadores anteriores a través del tiempo, en los cuales es donde se encuentra una mayor amplitud de información para este tipo específico de válvulas que son accionadas con el pie. Entonces, como muestra, ahí en la imagen se puede ver una patente propuesta por el señor Gilbert en el año 95 para el uso del agua en un grifo, en un lavabo, a través de una válvula accionada con el pie. La metodología que se usa en esta investigación nos arroja resultados cuantitativos y cualitativos, claramente con datos cuantitativos y cualitativos, pero es principalmente una investigación cuantitativa, ya que los resultados en análisis de la estructura del dispositivo se obtiene a través de datos numéricos. También la metodología está articulada en fases, la cual va paralela a los objetivos específicos que se plantearon anteriormente mostrados. Entonces, como primera fase, se tiene la identificación de los diferentes sistemas de regulación de flujos con la finalidad de obtener el mejor modelo de válvula y adaptarlo a la nueva estructura. Entonces,
Se tienen dos apartados como para mirar o para identificar un modelo para crear una nueva estructura. Entonces, se tienen las válvulas comunes, que las más cotidianas en el uso doméstico son las válvulas de bola, las de mariposa o las de compuerta. Y por otro lado tenemos las patentes registradas, que es donde se tienen los diferentes diseños de válvula de pedal. Entonces, las características que debe tener esta válvula es que primero sea de fácil uso y dé un poco más de libertad con lo cotidiano, es decir, que no tengamos que utilizar las manos para poder utilizarla. Aparte de eso, que su fabricación también sea de forma fácil y su uso sea fácil y su proceso de producción o posible fabricación no tenga altos costos. Para cumplir con estas características, la que más se puede hacer, o la que más puede competir con este dispositivo a crear sería las válvulas o grifos automáticos que son por sensores, ¿sí? Ya que estos grifos únicamente la persona acerca sus manos para lavarse y automáticamente le va a salir agua, y cuando retira sus manos sola se va a cerrar. La inconformidad con este tipo de dispositivos es que para el uso domiciliario realmente son muy costosos, y para el común las personas no van a invertir grandes cantidades de dinero en este tipo de artículos para tenerlos en sus casas, más que con una válvula que sea un proceso de fabricación más fácil, con materiales más fáciles y que pueda competir con lo que hay en la cotidianidad y cumpla con las características mencionadas. Como segunda fase es la creación de este bosquejo geométrico y definición de sus cotas de diseño a través de herramientas CAD. La herramienta que se utilizó para hacer el diseño fue SolidWorks, y el diseño que se planteó fue el que se muestra en la figura, el cual cuenta con 8 piezas: el cuerpo de la válvula, el vástago, el resorte interno que lleva la tapa de la válvula, el soporte del pedal que une al pedal al cuerpo de la válvula y sujeta al suelo del dispositivo, y por último el pedal. En la tabla que se muestra están descritas las áreas de algunas de estas partes por motivos de estudio que se necesitaron, entonces allí se pueden observar. Así es como se vería, como se muestra esa imagen, es como se vería preliminarmente la instalación del dispositivo en un lavabo o en un lavaplatos. Y la persona pues se pararía al frente, oprimiría el pedal y le saldría agua. Como tercera fase es la evaluación bajo parámetros de diseño de los componentes que harán parte de este sistema, y se ejecutó un análisis de fluido dinámico con la herramienta ANSYS Fluent y un análisis estático con SolidWorks, con la herramienta de SolidWorks. Entonces, inicialmente se hizo un análisis dinámico de simulación a través de ANSYS Fluent. La tabla 2 me muestra los datos, las características del mallado y del análisis previo a la simulación, con los diferentes datos que allí se enumeran. Estos datos fueron tomados de los rangos que me indica la norma técnica colombiana 1500 y con medidas reales que se tomaron en la ciudad de Ocaña, norte de Santander, Colombia, que fue la ciudad que se tomó como referencia al funcionamiento del sistema hidráulico de ella. Entonces, la norma me mostraba los parámetros que se debían de cumplir a la salida del grifo, es decir, los caudales y las presiones mínimas que debería cumplir el grifo al salir el agua, y con las mediciones que se tomaron, se obtuvo la presión, un promedio de presión en diferentes puntos de la ciudad
en las que se maneja en todo el sistema hidráulico domiciliario, la cual fue de aproximadamente 242 kilopascales. Entonces, la tabla muestra las características del mallado previo a la simulación que se hizo. También se puede observar las diferentes ecuaciones que utiliza el método K-epsilon que se usó en el software para la simulación y el análisis de la estructura. Estas ecuaciones se utilizan nodo tras nodo, de los cuales fueron planteados en el mallado, ya que este tipo de estudios se hacen a través de elementos finitos, los cuales muestran una mayor acercamiento a lo posiblemente real que pueda suceder con los dispositivos. En estas ecuaciones, el Gk es la energía cinética, el delta U es la variación de la media de velocidad, Kp es la energía cinética de turbulencia en el punto que se analiza, Tw es la temperatura de la pared, ρ es la densidad del fluido, K es la constante de von Karman y μ es la viscosidad dinámica. Luego de haber planteado el análisis dinámico del fluido, se planteó un análisis estático, con lo cual la tabla 3 muestra las características del mallado que se utilizó y los diferentes elementos que tiene el dispositivo como tal. Cabe resaltar que cada elemento fue analizado previamente de manera individual y se consideraron las presiones que maneja internamente el sistema hidráulico y las diferentes piezas que componen al dispositivo. El material utilizado para analizar esta válvula fue el polietileno de alta densidad, por sus siglas HDPE. La tabla muestra las características y propiedades térmicas, físicas y mecánicas de este dispositivo, de este material, y principalmente se toma el material porque como la válvula va a estar instalada en domicilios y por ella va a atravesar agua, se necesitaba claramente un material que no desprendiera sustancias contaminantes al fluido. Y un muy buen material que cumple con esta característica es el polietileno de alta densidad. Este material fue analizado a través de SolidWorks bajo el método de estrés de von Miser y factor de seguridad, en el cual pues von Miser me ocupa o me atrapa todas las tensiones y los esfuerzos que puede este, soportar cada pieza para obtener un esfuerzo, que es el esfuerzo de von Miser, y por ende sacar un factor de seguridad. Entonces, luego de haber hecho las simulaciones, se obtuvieron los resultados, tanto del análisis dinámico del fluido como el análisis estático. En la gráfica se puede observar los resultados del análisis dinámico del fluido, es decir, el comportamiento de la presión y la velocidad a través de la válvula con respecto a la apertura que iba a tener el vástago en ella misma. Es decir, el usuario cuando presiona el pedal, este pedal empuja el vástago que está internamente en la válvula y abre el canal por el cual el agua va a pasar. Entonces, se evaluó en diferentes medidas de apertura y se comparó cómo se desenvolvía el delta de presión y el delta de velocidad, y los resultados fueron los que se muestran allí en las gráficas. Haciendo la comparación de estos resultados con lo mínimo el parámetro mínimo que me pide la norma técnica colombiana 1500, que me dice que el caudal mínimo de salida es de 0,19 litros por segundo y la presión mínima de salida es de 5 kilopascales, con las diferentes aperturas se obtuvieron los resultados que se muestran. Como se puede observar, el caudal mínimo fue de 0,21 y la presión mínima fue de 5,16, lo cual cumple y está dentro del parámetro que me muestra la norma técnica colombiana. También
En el análisis estático que nos ofrece SolidWorks a través del método de von Mises, se puede observar en la siguiente tabla que la máxima deformación de las piezas fue de 0,02 milímetros y el factor de seguridad mínimo que se obtuvo fue de 10,58, lo cual pues nos asegura que el material claramente cumple con las condiciones de trabajo que se le propusieron bajo la norma y que es óptimo bajo los resultados obtenidos por simulación. Como resultados cualitativos, lo que nos podríamos imaginar o podríamos analizar, ver previamente, es que con este tipo de dispositivos se podría reducir el despilfarro del agua, ya que el usuario no olvidará cerrar el grifo, puesto que la válvula tiene accionamiento mecánico, ella mecánicamente se va a cerrar. Entonces, el usuario no va a tener que preocuparse como la cotidianidad, que la persona abre la llave, utiliza el agua y vuelve y cierra la llave. No va a tener esa preocupación, ya que la válvula se va a cerrar mecánicamente. El proceso y materiales de fabricación de este tipo de dispositivos no van a ser tan costosos en comparación con otros que cumplen las mismas funciones, como por ejemplo las válvulas de sensor o los grifos de sensor, que su proceso de fabricación es mucho más complejo y mucho más costoso. Y este tipo de válvula brinda una mayor libertad e higiene en las extremidades superiores y más aún en tiempos de pandemia por COVID-19, ya que por estos tiempos de pandemia que estamos atravesando, se premia en gran medida la higiene y el evitar tocar tantas cosas con nuestras manos. Y este tipo de válvulas nos permiten eso, no tocar los grifos cuando vayamos a utilizar el agua. A manera de conclusión, se tiene que la revisión bibliográfica permitió identificar los modelos de válvulas para adaptar una estructura nueva. El diseño y el bosquejo de la válvula verificaron que las cotas fueron las adecuadas para este tipo de aplicación, aportando de la misma manera una visión preliminar de este dispositivo. Y los resultados del análisis de esfuerzo y dinámica de fluidos corroboran la hipótesis que indica que las fuerzas involucradas en el uso de este dispositivo no supera la resistencia del mismo y brinda muy buen factor de seguridad. Aquí están algunas referencias bibliográficas con las cuales se llevó a cabo esta investigación y pues eso es todo lo que se mostró. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.